Hola, muy buenas. Bien, estamos aquí con Elviria Perdido y el hecho cultural, que ya nos encontramos en la segunda parte del volumen 1 de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Y bueno, continuamos leyendo y hoy toca el artículo H, hecho natural, hecho histórico y hecho cultural. Vamos a la lectura. Dice: las definiciones anteriores pueden provocar una duda que aclararemos de inmediato. El interrogante sería el siguiente: si hemos rechazado el concepto moderno de edad por considerarlo concebido sinárquicamente a partir de premisas culturales preeminentes, ¿qué sentido tiene ahora revalorizar el concepto antiguo si él mismo expresa que una edad es la duración de un arquetipo Manú encarnado por el demiurgo? ¿No estamos nuevamente en terreno enemigo? Tales objeciones tienen fundamento y por eso vale la pena aclarar que, si bien ambos conceptos de edad son insuficientes y sinárquicos, el antiguo, aunque haga referencia al Manú, nos servirá para explicar el también antiguo concepto de Kali Yuga. Porque vale la pena afirmarlo, Kali Yuga sí es una idea hiperbórea, sobre la cual se han vertido montañas de opiniones confusas y a la que tendremos que redefinir con el fin de revelar o aproximar a su misterio y tornarla inteligible para una mentalidad moderna. La ventaja conceptual que suponen las definiciones 1, 2 y 3 con respecto a los dogmas de la historiología oficial radica fundamentalmente en que tales definiciones permiten enfrentarse al hecho histórico considerado en su integridad ontológica, mientras que el mismo hecho, descrito según las pautas oficiales, resulta inevitablemente mutilado en sus raíces metafísicas. Nos interesa que esta diferencia sea claramente advertida antes de profundizar en el significado de las definiciones 1, 2 y 3, y por eso vamos a señalar ahora la causa principal por la que las descripciones oficiales del hecho histórico son insuficientes y parciales. Podemos adelantar que dicha causa procede de la confusión entre hecho histórico y hecho natural, pero como tal confusión se debe a un caso típico de ceguera nociológica, establecer la distinción entre ambos conceptos requerirá una larga explicación. Es presumible que el mayor error cometido por un historiador sea el de no distinguir que un hecho histórico es categóricamente distinto de uno que ocurriese, por ejemplo, en una selva remota, teniendo como protagonistas a miembros del reino animal, tal como una escena de lucha entre dos leones. La pelea, con todo el dramatismo que pueda entrañar para un observador sensible, es un hecho natural que ha sucedido con indiferencia por la existencia humana y que se desarrolla a impulsos de una dinámica que le es propia. El motor de esa dinámica no puede ser evidente para el hombre por ser exclusivo del hecho natural, por estar circunscripto al ámbito de su efectividad. Ni aun interviniendo en la escena se consigue más que perturbar las fuerzas y que en un esfuerzo por restablecer su desarrollo natural, la dinámica del hecho reaccione contra la intromisión. Puede ocurrir que los leones se devoren al observador y luego prosigan con su combate, o que éste destruya con un arma a los protagonistas, o 1000 variantes intermedias, pero jamás se logrará formar parte de la escena. El hombre siempre será ajeno al hecho natural y por lo tanto jamás podrá llegar a conocerlo totalmente. Esta infranqueable barrera nociológica obliga a que un hecho natural sea descrito a partir de la imagen que el hombre perciba en su carácter de observador puro.
Desde esa distancia es inevitable el trato con apariencias o aspectos parciales del hecho, y por eso es hasta cierto punto lícito agotar los esfuerzos metodológicos que conduzcan a una descripción lo más completa posible del hecho natural. Es lo que hace la ciencia cuando se propone aumentar el conocimiento disponible sobre un fenómeno. Primero lo somete a observación, tratando de abarcar todos los aspectos posibles, descomponiendo inclusive estos aspectos para llegar a su constitución cualitativa y proceder a su descripción. Si los sentidos resultan insuficientes, es decir, si el fenómeno rebasa el marco sensorial, la técnica permitirá diseñar los instrumentos que amplíen el marco espectral de observación y alcancen aquellos límites más lejanos de la realidad del fenómeno. Finalmente se reúne toda la información obtenida y se la interpreta elaborando una teoría, la cual, dado el proceso de desintegración a que se sometió el fenómeno y teniendo en cuenta que gran parte del mismo ha de haber escapado a la observación, será siempre impotente para presentar una explicación integral, que permita comprender el fenómeno en su totalidad. Por supuesto, en una civilización donde la ciencia procede de este modo, hombre y fenómeno constituyen realidades opuestas. Y aunque aquel consiga obtener tanto conocimiento de éste como para elaborar teorías, y aunque éstas resulten suficientes para desarrollar tecnologías, la brecha nociológica no sólo continúa abierta, tal como estaba cuando el fenómeno se sometió a observación por primera vez, sino que amenaza con ser cada vez mayor debido al dogmatismo con que se afirman las mentadas teorías sin tener en cuenta sus errores y desviaciones. Pero ese es otro problema. Los fenómenos o los hechos naturales son investigados con el mismo método científico y descriptos en teorías que, según hemos visto, son insuficientes para abarcar su realidad completa. Por este motivo, de un hecho cultural solo podemos conocer algunos aspectos parciales, su apariencia, y no hay razón para preocuparse demasiado por ello. Pero distinto es el caso del hecho histórico en el cual el hombre no solo participa como protagonista, sino que fundamentalmente constituye su soporte concreto. Así el hombre no es ajeno y por eso no es lícito que emplee el mismo método con el cual observa los hechos naturales para contemplar una realidad en la cual él se halla inserto como actor inmediato. Si tal cosa se hace, y de hecho se hace, en la historiografía oficial, significa que se ha tomado una falsa distancia con la ilusión de convertir un objeto bajo observación, un hecho del cual se es inevitable sujeto. Pero si la teoría de un hecho natural consigue las más de las veces desviarnos de la verdad del hecho que trata de explicar, la teoría de un hecho histórico, elaborada sin atender a estas objeciones, puede conducirnos a las antípodas de su verdad. Podremos comprobar esta última sospecha profundizando ahora, en este sentido, nuestras conclusiones expuestas en el artículo E sobre las edades de la historia oficial. En primer lugar, en una edad oficial se describen los hechos históricos, destacados de acuerdo con la eminencia que hayan tenido para el historiador, presentándolos como acontecimientos accidentales cuya única determinación, si se sugiere alguna, obedece a causas puramente físicas. Si un hecho histórico guarda alguna relación con otro, se afirma que su nexo consiste en ciertas variables dinámicas: la economía, la lucha de clases, la religión, la guerra, el movimiento dialéctico, etc., completamente exteriores e inconsistentes para justificar por sí mismas el génesis y evolución del hecho. Se ignora aquí, como en el caso de las investigaciones científicas de fenómenos, la relación estructural que guarda el aspecto descripto con el resto de los elementos que integran la totalidad del hecho.
La historia oficial, al afirmarse sobre algunos elementos particulares de dicha estructura, la variable tal o cual, sólo puede exponer aspectos parciales de los hechos verdaderos, imágenes aparentes tras las cuales se oculta la verdad de lo acontecido. Al operar de ese modo, un hecho histórico o una era nos son presentados desde su lado más evidente, la apariencia, o sea, más grosero y material, afirmando como causas eficientes de su determinación algunas de las famosas variables dinámicas, lo que sólo puede hacerse a costa de cercenar las extensiones metafísicas que posee todo hecho histórico, de acuerdo a la definición 1. Veamos un ejemplo de esta obcecación racionalista. De nada ha valido que el mismo Alejandro Magno declarara que iniciaba la conquista del mundo por consejo de Zeus. Para el historiador moderno, Alejandro, miembro de la especie humana y de la civilización griega, perteneció a la clase de los militares, al género de los conquistadores y al grupo de los creyentes. Zeus, por otra parte, es tan solo una deidad que integra el conjunto de los mitos griegos. Si reflexionamos sobre la actitud científica adoptada al presentar un hecho histórico clasificado por partes, comprobaremos que el mismo ha sido tomado como objeto de observación y por lo tanto confundido con un hecho natural, tal como un eclipse o la migración anual de las golondrinas, es decir, con sucesos de cuyas determinaciones el hombre está absolutamente excluido. Sigamos los pasos que ha dado el historiador moderno. Primero se encuadra un hecho de la vida de Alejandro Magno, su decisión de conquistar el mundo a instancias de Zeus. En la categoría de los casus belli, casus dementiae, es decir, acto de guerra, acto de locura, luego se procede a desintegrarlo separando sus partes, a las que se clasificará una por una de acuerdo a pautas racionalistas, encasillándolas en conjuntos, clases, grupos, etc. Finalmente, se reconstruye el hecho en base a aquellas partes que el criterio oficial considera más importantes o representativas. Se elabora una auténtica teoría y se presenta al público para su consumo. Tal como anunciamos, se comprueba que luego de la operación historiográfica solo se nos muestra un aspecto parcial del fenómeno. Pero este aspecto es el más mísero porque describe al hecho desconectado de su motor metafísico, Zeus, quien en el siglo IV a.C. era un arquetipo dominante, un dios y no un mero mito. Hemos demostrado así la insuficiencia de los métodos modernos, racionalistas, aplicados a la interpretación del hecho histórico, y hemos denunciado el error que se comete al proceder a desintegrarlo analíticamente y a integrarlo por síntesis racional. La investigación del hecho histórico se encara del mismo modo objetivo con que se tratan los hechos naturales. Pero el hecho histórico no es, como los hechos naturales, la presencia objetiva de un proceso evolutivo a cuyo desenvolvimiento el hombre solo puede asistir en calidad de observador. En el hecho histórico, aun en aquellos que hayan ocurrido hace miles de años, el hombre, de cualquier época, es siempre sujeto, porque el hecho histórico es, ante todo, un hecho cultural. Esta identidad es tremendamente importante, pues fundamenta la superioridad de las definiciones 1, 2 y 3 sobre el concepto moderno de edad basado en el análisis racional de los hechos históricos. Este análisis racional, consistente en descomponer los fenómenos en aspectos eminentes para luego comprenderlos en una teoría, no es propio del Pasú. Observemos que, según se estudió en la primera parte, la razón pura opera sobre el designio de los entes sin descomponerlos en ningún momento. La primera operación descubre el designio y la segunda operación lo interpreta, conformando el esquema. Mas tal interpretación no es analítica sino sintética, pues surge de la aplicación del designio sobre la memoria arquetípica.
El llamado análisis racional no es efectuado por el sujeto racional o razón, sino por el sujeto cultural, en la estructura cultural, operando con premisas culturales y principios matemáticos, elaborando modelos culturales de los entes que sólo son conceptos, es decir, aspectos del esquema o verdad de los entes. Al análisis racional cabría denominarlo, pues, más propiamente como análisis cultural. Y este análisis cultural, que en esta época se ha impuesto como método cognoscitivo, riguroso, no es, repetimos, propio del Pasú, sino del Virya perdido. Es a partir de la mutación genética producida por la clave genética de los siddhas traidores que se abre la posibilidad de una interpretación equivocada y antinatural de la realidad. El Pasú podía en verdad interpretar un designio de manera deficiente o primitiva, pero tal aprehensión del ente jamás podría ser antinatural, opuesta al sentido evolutivo y progresivo de los procesos entelequiales arquetípicos. Sólo la intervención de los espíritus hiperbóreos encadenados por la hostilidad esencial, que de una manera o de otra siempre se manifiesta sobre el yo perdido, introdujo la duda sobre el ente, la desconfianza sobre su verdad. Vale decir, en el yo perdido de todo Virya siempre existe un reflejo luciférico del espíritu que acaba dudando del ente y sometiéndolo al análisis cultural. Pero el espíritu encadenado es necesario para acelerar la evolución de la esfera de conciencia del Pasú, para cumplir con la finalidad impuesta por el demiurgo al hombre de ser postor de sentido en el mundo, creador de culturas exteriores. Siendo imposible impedir en esta evolución la tendencia analítica impuesta por el espíritu al alma del Pasú, los siddhas traidores planificaron una estrategia dirigida a mantener al hombre en la confusión, cuando algún tipo de racionalismo luciférico le llevase a dudar de los arquetipos o dioses y le acercase peligrosamente a la verdad sobre su origen eterno y extraterrestre. De allí que la sabiduría hiperbórea afirme que la cultura es un arma estratégica para la sinarquía. Como efecto estratégico negativo para el espíritu, tal como explicamos en los artículos IJKL del inciso El Virya despierto, se debe considerar al modelo cultural intermediario entre el yo perdido y el mundo exterior, y el análisis racional o cultural, las doctrinas sinárquicas y el modelo cultural construido con tal análisis y en base a tales doctrinas son la causa del error que estamos advirtiendo en la interpretación oficial del hecho histórico. Recordemos la conclusión 7 de la alegoría El yo prisionero, es decir, el yo del Virya perdido, que estudiamos en la primera parte. 7. C. La prisión es análoga a la estructura cultural. También, ciertas partes de la prisión, murallas, fosos, puentes, etc., son análogos a ciertas partes de la estructura cultural, esto es, las premisas culturales preeminentes. Comentario. Téngase presente que en la alegoría, tanto los guardianes como la prisión son intermediarios entre el prisionero y el mundo exterior. Pero los guardianes son intermediarios dinámicos, análogamente a la razón en el Virya perdido, en tanto que la prisión es intermediario estático, análogamente a la estructura cultural en el Virya perdido. Por otra parte, en la conclusión 8 se afirmaba lo siguiente. 8. C. El mundo exterior más allá de la prisión es análogo al mundo exterior más allá de la estructura cultural que sujeta al yo en el Virya perdido. De estas conclusiones analógicas se desprende la siguiente definición. La cultura interior o modelo cultural es un mundo intermediario entre el yo perdido y la realidad exterior. Pero dicho mundo rodea de tal manera al yo perdido que, salvo remontarse hasta el Selbst,
Todos los caminos hacia la realidad exterior deben atravesarlo inevitablemente. El modelo cultural verdaderamente aprisiona al yo perdido dentro de las fronteras de su entorno. Por otra parte, cuando el yo perdido, que está sumido en el sujeto consciente, apercibe una representación, es decir, se flexiona hacia el objeto mental, ocurre de inmediato el efecto enmascaramiento. La razón, el sujeto racional, reacciona frente a la apercepción como si fuese una interrogación y responde mediante una interpretación racional analítica de la representación, la cual se superpone y confunde con ella. La razón, como una sombra, sigue al yo perdido en todos sus movimientos e intenta formalizar lógicamente su actividad. Análogamente a los guardianes de la prisión, ella es una intermediaria entre el yo perdido y el mundo exterior. Pero según la conclusión 7, la razón es intermediaria dinámica, en tanto que la estructura cultural es intermediaria estática. La conciencia, al estar orientada hacia el mundo exterior por la mecánica del proceso cognoscitivo racional, se sitúa en un mundo intermediario al que llamamos cultura interior, donde todos los objetos de conocimiento están construidos lógicamente y son una mera aproximación racional de los objetos reales que representan. La manera de librarse del yugo de la razón no consiste en evitar todo movimiento psíquico con el fin de eludir la respuesta racional tal como proponen los sistemas contemplativos, sino en quitar la atención del mundo exterior y reorientarla hacia un nuevo centro, desde el cual el conocimiento se obtenga directamente del objeto, por revelación gnóstica. La sabiduría hiperbórea afirma que la interrogación es el peor error estratégico del Virya y recomienda emplear en su reemplazo el principio gnóstico: conocer es recordar. Quien interroga habilita a la razón para que lo confunda con su respuesta engañosa. En cambio, quien dispone el espíritu para recordar puede llegar a saberlo todo por revelación inmediata, dado que la verdad ya está en sí mismo. La estructura cultural se halla inmersa en lo inconsciente como contenido de la esfera de sombra. Las representaciones conscientes, ideas con imagen y significado, emanan de la estructura cultural como efecto de la actividad racional y cultural y emergen hacia la conciencia donde se enfrentan al yo perdido. Estas ideas poseen un significado codificado conceptualmente en un lenguaje habitual, el cual es conciencializado como proposición, racional o aserción. Todo objeto ideal, representación consciente o fantasía, resulta finalmente propuesta en algún lenguaje conceptual como consecuencia de las flexiones del yo, quedando el significado descompuesto analíticamente. El objeto ideal pasa a ser así una reconstrucción racional fundada en las premisas culturales preeminentes del modelo cultural. El modelo cultural puede ser considerado como el conjunto de premisas culturales con que el sujeto cultural traduce la estructura cultural a un mismo lenguaje habitual. El modelo cultural es entonces un conjunto de conceptos tajada notados en un mismo plano de significación o contexto lingüístico. Recordemos que todo lenguaje es la posibilidad de construir un sistema y que la estructura habitual donde están registrados los sistemas simples, aserciones simples, axiomas matemáticos, etc., es capaz de expandirse sobre cualquier esquema de la estructura cultural y traducirlo según su modalidad lingüística. Es así que en potencia el modelo cultural está presente en todo momento de la existencia del yo perdido, pues a partir de unas pocas aserciones simples, el sujeto cultural es capaz de reconstruir cualquier esquema complejo y proponer su significado.
La cárcel laberinto que sujeta al yo perdido adquiere proporciones gigantescas que dejan bien atrás la prisión de la alegoría, considerando las infinitas aserciones en que se puede conformar una cultura. Sin embargo, el hombre rara vez sospecha el enorme edificio sobre el que se desplaza su conciencia cuando recorre un trayecto determinado por la razón como fórmula para conocer una cosa, trayecto que, por otra parte, es vivenciado como el conocimiento mismo de la cosa o confundido con la cosa en sí. En el artículo C definimos una cultura interna, estática e individual, y una cultura externa, dinámica y colectiva. Para la sabiduría hiperbórea, que es una ciencia noológica, sólo es verdadera cultura la cultura interior. Esta concepción está basada en un punto de vista mágico-guerrero, para el cual el mundo exterior es maya, la ilusión de lo real. La cultura interior, sustentada por la estructura cultural del microcosmos, ciertamente también pertenece a la ilusión de Maya, pero en un grado menor. De este modo, partiendo de una valoración ético-noológica, cuyos fundamentos serán expuestos más adelante, la sabiduría hiperbórea afirma que, en la ilusión, la cultura interna posee una existencia de grado superior a la cultura externa. Por eso su importancia estratégica como objeto de control, tanto para la sinarquía como para los siddhas leales. La cultura externa, tal como se la define aquí, como una superestructura sostenida y animada por un arquetipo psicoideo, solo existe para el pasú y el virya perdido, quienes no pueden evitar ser integrados en ella, porque toda cultura externa solo existe por los hombres que la crean, poniendo sentido en los entes y permitiendo que el arquetipo psicoideo se manifieste. Sin el hombre, pasú o virya perdido, no existen objetos culturales, y sin objetos culturales y hombres no hay cultura. Sin el hombre no hay manifestación del arquetipo psicoideo, es decir, no hay manifestación del demiurgo ni evolución para su conciencia del sentido del mundo. No está de más repetir que los objetos culturales, aun aquellos producidos por el hombre tales como un tenedor o una ciudad, no significan nada fuera de él, y que si la humanidad desapareciese, todos los objetos que utiliza el hombre dejarían de ser culturales. Por eso resulta ridículo hablar de culturas muertas o vivas al referirse de los rastros exteriores que dejan las comunidades humanas en su paso por la historia, o la prehistoria, como gustan llamar pomposamente los intelectuales, a la época en que el hombre poseía pureza sanguínea y no escribía. Hay una sola cultura y es estructural, estática e interior, y existen objetos culturales exteriores, utilitarios o estéticos, que tienen un significado para el hombre, que los produce y emplea y que quizá tengan otro sentido para los hombres futuros que los encuentren y observen. Pero el conjunto de todos los objetos culturales de una comunidad humana no constituyen su cultura, no viven ni mueren, acompañan a ésta mientras exista y varían si ella evoluciona o permanecen estables si la comunidad se estanca o muere. Por sí mismo los objetos no dicen nada y por eso cuando un arqueólogo desentierra una aldea de una comunidad desconocida, debe destinar parte de su propia estructura cultural para reproducir interiormente la cultura de los hombres que la habitaron. Y esta reproducción, de acuerdo a la distancia que guarde con sus propias premisas culturales, puede o no modificar las aserciones estructuradas de su cultura. No olvidemos que en el contacto transcultural entre pueblos diferentes ocurren modificaciones recíprocas como Grecia, Roma, España, México, etc. Así es que una cantidad de objetos culturales enterrados jamás puede ser una cultura muerta si los hombres se ocupan de ellos,
y tampoco pueden ser tratados como objetos de observación a la manera de los objetos naturales, pretendiendo desligarse de su sentido humano, sentido que ha sido restituido de algún modo desde el momento que se ha fijado la atención en ellos. Por el mismo motivo, no es posible objetivar un hecho histórico recurriendo al artificio de declarar que pertenece al pasado y por eso no nos incluye como sujetos, puesto que los caminos que recorre el sujeto en la estructura cultural para comprender el hecho hacen de éste una vivencia actual que nos afecta y condiciona. Puede ser que una insuficiente comprensión del hecho histórico cambie su sentido original, su verdad. Es algo que ocurrirá indefectiblemente, en alguna medida, debido a la influencia de las premisas culturales preeminentes. Pero el hecho histórico siempre nos afectará en su carácter de hecho cultural, de factura humana, y como tal nos involucrará como sujetos de su trama desde el mismo momento que reflexionemos en él. Volveremos sobre el doble carácter de hecho histórico y cultural. Debemos destacar, por último, que el proceso cognoscitivo racional que hemos expuesto hasta aquí impide la aprehensión completa de cualquier hecho natural o fenómeno, dado que del mismo el yo perdido sólo obtendrá una reconstrucción cultural, o sea, una síntesis racional. En la mayor parte de los casos, el proceso se desarrolla inconscientemente y no se advierte que el yo perdido está tratando con imágenes sintéticas, conformadas arquetípicamente por las aserciones de la estructura cultural, que sólo guardan una relativa semejanza con el objeto de referencia. Pero cuando se intenta investigar un hecho cultural, por ejemplo, un fenómeno, entonces las dificultades saltan a la vista y se torna evidente la insuficiencia racional. Parte de estas dificultades ya han sido consideradas. Ahora completemos el concepto. La razón conoce por un proceso dialéctico. Sus medios son el análisis y la síntesis, o sea, la descomposición y la reconstrucción del objeto bajo observación. Por muchos motivos que sería largo expresar aquí, entre los que se cuentan la insuficiencia sensorial y un deficiente desarrollo biológico de la memoria arquetípica, la razón actúa con mayor precisión en la descomposición que en la recomposición. Ya hemos criticado la descripción cualitativa y la hemos calificado como insuficiente para aprehender la verdad del objeto concreto en cuanto totalidad, es decir, su ser. Consideremos ahora la más precisa descripción posible de un fenómeno que es dable efectuar por medios racionales. Teóricamente se puede describir completamente un fenómeno desde el punto de vista físico-matemático, estableciendo un sistema de ecuaciones diferenciales tal que cada ecuación contenga una variable principal ligada algebraicamente a todas las otras variables y exprese el comportamiento en el tiempo de una magnitud principal en función de todas las otras magnitudes. Este ejemplo puede ser discutido, pero ello no le quita su mérito didáctico, importante aquí, ya que deseamos mostrar con claridad la insuficiencia del método cognoscitivo racional y tratamos de hacerlo brevemente. No ignoramos la objeción de Heisenberg, incertidumbre, ni otras por el estilo, los que no obstante pueden salvarse empleando matemáticas discretas. Pero tal como dijimos, es más fácil desintegrar que integrar. No hay manera de integrar todas las ecuaciones diferenciales que describen un fenómeno y reducirlas a una sola fórmula que permite acceder a una visión completa del mismo. Lo más que se logra es ordenar las ecuaciones en una estructura algebraica que no es ni más ni menos que la forma abstracta de la estructura cultural del fenómeno, o sea, una estructura cultural o subestructura
representativa del fenómeno en la que las aserciones han sido reemplazadas por variables matemáticas y las premisas culturales preeminentes por ecuaciones diferenciales. El problema es que nadie puede contener en su estructura cultural una estructura matemática de infinitas ecuaciones diferenciales, y este sistema se necesita para describir un solo fenómeno. Ni los más grandes matemáticos han logrado otra cosa que intuir, en raros y fugaces éxtasis, la representación de algunas estructuras matemáticas de menor complejidad a la que hemos considerado. Se comprueba así la importancia de todo método racional como vía para conocer la realidad. Si no es posible aprender un fenómeno, ni aun transformando en una estructura matemática equivalente, cuánto menos se logrará cuando se parte de unas pocas cualidades para reconstruir el objeto original. Pero lo que es peor, el método analítico suele emplearse para algo más que para investigar fenómenos. En efecto, tal como lo denunciamos oportunamente, no se suele distinguir un hecho histórico de un hecho natural, y por lo tanto se pretende investigar al hecho histórico racionalmente, separando sus partes por análisis y luego sintetizando a piacere los sucesos pasados para presentar una trama intencionada y a menudo falsa del hecho real. Y esta actitud es la mayor aberración. Ahora podemos entenderlo, puesto que el hecho histórico es también un hecho cultural, es decir, un objeto exterior esencialmente estructurado, contra el cual no es posible emplear las herramientas del análisis y de la síntesis para comprender su realidad. Todo objeto cultural es parte de la estructura cultural y en un grado menor también una estructura. No ocurre lo mismo con los objetos naturales, de los cuales se nos escapa su génesis y su proceso, y sobre los que muchas veces no resulta claro decidir si su forma está sostenida por una estructura u otro tipo de organización, o si tal vez su materia no posee organización alguna. En tales objetos es posible aplicar con cierto éxito el método racional, tal como lo demuestra la ciencia empírica de Occidente, y extraer conocimiento. Pero un objeto cultural es esencialmente una estructura y como tal no admite en ningún caso la descomposición de su arquitectura. En una estructura cada elemento es interdependiente con los otros miembros y con la totalidad. Por eso no es posible, como sería la pretensión del análisis racional, considerar la parte separada del todo. Por el contrario, en la estructura, el todo condiciona a la parte y determina su función. Un objeto cultural, en tanto que estructura, es una totalidad solamente aprehensible como tal. Pero tal aprehensión es perfectamente posible, a diferencia de lo que ocurre con la estructura físico-matemática de un fenómeno, porque todo objeto cultural procede de la estructura cultural, es decir, de la psique humana. Todo objeto cultural es, en este sentido, un proyecto matemático, porque ha sido proyectado, ya estructurado en el mundo desde la estructura cultural, y al igual que ésta, construido con aserciones simples y compuestas, o sea, con principios matemáticos. Es así que los objetos culturales, si son reconocidos como tales en el mundo, pueden ser aprehendidos estructuralmente luego de su introyección. Pero si, por el contrario, se intenta descomponerlos analíticamente, solo se logrará destruir las estructuras y con ello ignorar definitivamente sus funciones. Ahora bien, un hecho histórico es nociológicamente un hecho cultural. El hecho cultural, par excellence, se puede considerar al hecho histórico como un hecho cultural pasado. Protagonizado por los miembros de una comunidad, involucra en su trama no sólo al universo de objetos culturales exteriores, sino también al prójimo. El hecho histórico, en su carácter de hecho cultural, es entonces esencialmente estructural.
Ya dijimos que el método analítico es insuficiente para aportar conocimiento cierto de un objeto cultural exterior por su condición de estructura, y que el mismo debe ser aprendido directamente en la estructura cultural, la cual es interior, pertenece a la esfera psíquica. Esto quiere decir que, si bien la aprehensión se realiza con referencia al objeto cultural en sí, la estructura cultural aporta a la conciencia una imagen conformada con prescindencia material de la exterioridad del objeto. Un objeto así aprendido es esencialmente estructural, por ser cultural, y de ningún modo ha sido dividido por la razón. Ocurre lo mismo con una estructura que se compone de una colección de objetos culturales exteriores, el hecho histórico, por ejemplo, en cuanto hecho cultural. Ante todo, veamos qué clase de estructura es el hecho cultural, estableciendo para ello una relación de analogía con la estructura cultural. Comencemos por denominar superestructura a la estructura del hecho cultural y consideremos que los elementos miembros de la misma consisten en objetos culturales exteriores. El prójimo en ella resulta efectivamente estructurado en calidad de objeto cultural exterior. La superestructura viene a ser así puramente fáctica y compuesta de objetos culturales que cumplen un rol equivalente al de las aserciones sistemáticas de la estructura cultural. Pero entre la estructura cultural y la superestructura del hecho cultural no hay oposición sino integración. En efecto, hay dos motivos para ello. Por una parte, la superestructura sobrepasa la capacidad cognoscitiva del hombre en cuanto le incluye como miembro de su contexto, y por otra parte posee la suficiente potencia como para captar a la estructura cultural de cualquier individuo e integrarla en su propia existencia. En otras palabras, el hombre, si es protagonista inconsciente, actúa como objeto exterior participando del desenvolvimiento del hecho cultural, pero en cuanto intenta conocer y dirige su atención no a la estructura de los objetos culturales exteriores, sino a la superestructura del hecho, entonces la estructura cultural queda enfrentada a la superestructura, y la mayor potencia de ésta atrapa a aquella exteriorizándola también y convirtiéndola en sujeto activo de su drama. Es imposible, pues, conocer la forma verdadera de una superestructura y no por limitaciones de la indagación racional precisamente. Pero la forma que soporta una superestructura es el hecho cultural, propiamente dicho, al que, y esto lo afirmamos nuevamente, no será posible aprender como objeto de conocimiento. Al hecho cultural no es posible aprenderlo antes de ser aprendido por él. No es posible tomarlo por objeto antes de que él nos incluya como sujetos de su drama. Por eso no tiene sentido distinguir temporalmente a los hechos culturales por el grado de potencia que poseen para actuar sobre nosotros y suponer que los hechos pasados, es decir, históricos, son pasivos y por lo tanto susceptibles de ser tomados como objetos de estudio o investigación. Todo hecho histórico es actual para quien fija su atención en él, o sea, para quien enfrente su estructura cultural a la superestructura del hecho. Hemos dicho que la superestructura del hecho histórico posee mayor potencia que la estructura cultural del observador y que por eso aquella es siempre actual para ésta, atrapándola en calidad de sujeto de su drama. Se puede preguntar entonces, ¿de dónde le viene a una organización externa del mundo esa potencia tremenda capaz de integrar al hombre en su propio proceso? De los arquetipos colectivos psicoideos. Respuesta que nos remite a las definiciones 1, 2 y 3, a las que ampliaremos luego de considerar los comentarios hechos hasta aquí. Muy bien, y así vamos continuando con este inciso Elviria perdido y el hecho cultural. Lo próximo, artículo I, la superestructura del hecho cultural.
Hasta pronto entonces.